Estimadas y estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de circunferencia unitaria y sistemas de coordenadas correspondiente a la clase del día jueves. Esta sería su recuperación. Los indicadores de desempeño de esta clase son: 1. Interpreta y utiliza la circunferencia goniométrica para relacionar ángulos con razones trigonométricas. Representa puntos en el plano utilizando coordenadas cartesianas y polares. Y 3. Transforma expresiones entre coordenadas cartesianas y coordenadas polares, justificando el procedimiento. Por lo tanto, los contenidos a trabajar hoy sería la circunferencia goniométrica o también llamada circunferencia unitaria, las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares. Comenzamos entonces con la definición de radianes, ¿sí? Un radián es la medida del ángulo central subtendido por un arco cuya longitud es igual al radio del círculo. En otras palabras, tal como dice aquí, si recorres una distancia, ¿sí? Igual al radio sobre la circunferencia, formas un ángulo de un radián, es decir, es la medida del ángulo, ¿sí? Cuando esta medida del arco es igual a la medida del radio. Entonces, si esta medida del radio mide lo mismo que el arco, eso es un ángulo de un radián. Y si un ángulo central en un círculo de radio R intercepta un arco de longitud S, entonces la medida del ángulo en radianes está dado por el ángulo en radianes igual a S partido en R, que sería la medida del arco partido en la medida del radio de la circunferencia. Y bueno, como sabemos, toda circunferencia tiene un perímetro igual a 2pi por r, ¿sí? 2pi por el valor del radio. Y un círculo completo contiene 2pi radianes, ¿sí? Entonces tenemos una equivalencia de que 360 grados es equivalente a 2pi radian. Por lo tanto, un radian es más o menos, ¿cierto? Aproximadamente 57,3 grados. Estamos pensando en sistema sexagesimal de grados, no un sistema centesimal. Y una observación es que en el curso de Introducción al Álgebra y Cálculo usaremos las medidas en radianes, ¿sí? Y en el curso de Física probablemente usen solamente medidas angulares en grados sexagesimales. La circunferencia goniométrica, o también llamada circunferencia unitaria, de lo que se trata es que vamos a tener una circunferencia centrada, ¿cierto?, en el origen y tiene radio 1, ¿sí? Entonces esa medida del radio mide 1, ¿sí?, en la unidad de medida que estemos trabajando. Entonces tenemos el sistema ortogonal de coordenadas, eje X, eje Y que conocemos, ¿cierto?, el plano cartesiano, y tenemos la circunferencia goniométrica. Por lo tanto, a partir de ese radio que mide 1, podemos definir cuánto tiene de altura y cuánto tiene de base ese triángulo que se forma ahí, y es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, como vimos en la clase anterior, podemos definir las razones trigonométricas en este triángulo rectángulo. De manera que si este es nuestro ángulo alfa, entonces el seno del ángulo alfa va a ser cateto opuesto, o sea, la medida que tenga de altura en I, cateto opuesto, partido en la hipotenusa. Y en este caso, como tenemos una circunferencia unitaria, la hipotenusa mide 1. Por lo tanto, el seno de alfa va a ser igual al valor que tome I, el valor que tome la altura. ¿Qué máximo puede ser 1? Porque es el valor del radio de la circunferencia. Y el coseno del ángulo alfa, ¿sí? Volvemos aquí, eh, va a estar relacionado con el cateto adyacente. Entonces va a ser cateto adyacente, que es el valor que toma en X, dividido en la hipotenusa que vale 1. Por lo tanto, en esta circunferencia goniométrica o unitaria, podemos ver que la medida de X es equivalente al coseno del ángulo y la medida que tome Y en ese triángulo rectángulo va a ser equivalente al seno del ángulo, ¿sí? Por lo tanto, toda coordenada de un punto en la circunferencia, esto tiene coordenada X, Y, como el X se puede escribir como coseno de alfa y el Y se puede escribir como seno de alfa, entonces la coordenada XY se puede escribir como coseno del ángulo, seno del ángulo, que estamos tratando en la circunferencia unitaria.
Y aquí algunos ángulos particulares, ¿cierto? Nosotros trabajamos con los ángulos del primer cuadrante, los ángulos notables, el 30, 45, 60 y 90, pero también es bueno incorporar algunos ángulos que se van repitiendo por sus coordenadas, ¿sí? Entonces, cuando este sea el ángulo alfa, estamos trabajando con un ángulo de 30 grados, equivalente en radianes a pi sexto radian, la coordenada que tiene ese punto, al momento de determinar, ¿cierto?, ese vector, tiene una medida en X y tiene una medida en Y, ¿cierto? Entonces, esa coordenada va a ser coseno de 30, seno de 30. ¿Sí? Y como bien sabemos, coseno de 30 grados es equivalente a raíz de 3 medios y seno de 30 grados es un medio. Por lo tanto, la coordenada de ese punto de la circunferencia se escribe como raíz de 3 medio, un medio, ¿sí? Que es coseno de 30 grados, seno de 30 grados. Y así lo podemos ver con cualquier punto en la circunferencia. Y aquí está para los puntos que son de ángulos notables, ¿sí? En particular, nosotros trabajamos mucho con lo que son los ángulos del primer cuadrante, 0, 30, 45, 60 y 90 grados, pero también hay algunas equivalencias. Si se fijan acá, el ángulo de 60 grados, que sería este ángulo, ¿cierto? La coordenada es un medio, raíz de 3 medios, ¿ya? Pero también hay otra coordenada similar, entre comillas, que tiene que ver con este vector, que si se fijan es menos un medio. Esa es la diferencia, que es negativo aquí, la coordenada en X, pero la coordenada en Y sigue siendo raíz de 3 medios. Y eso pasa porque estamos llegando a la misma altura, ¿cierto? Con este ángulo y técnicamente este ángulo de acá, completo. Entonces, como tenemos igual altura, llega a un mismo valor de y. Por lo tanto, la coordenada en y, que es raíz de 3 medios, debe ser igual en el ángulo de 60 grados y en el ángulo de 120 grados. Pero la coordenada en x cambia, porque al generar ese triángulo rectángulo, si se fijan, aquí voy a tener un valor de x que es positivo, que es efectivamente un medio. Pero acá voy a estar en el otro lado del eje X, porque acá está el cero, entonces voy a llegar al valor de menos un medio. Por lo tanto, cambió el signo de la coordenada en X. Es decir, que acá el coseno de 60 vale un medio, pero el coseno de 120 grados vale menos un medio. ¿Sí? Igual podemos deducirlo a partir del primer cuadrante pensando en la simetría que se provocan con los ángulos de 60 y el ángulo de 120. Y así podemos hacerlo con bastantes ángulos, ¿cierto? Mirando también cómo se comportan respecto a la simetría al eje X. Por ejemplo, si miro ese ángulo de 30 grados, también puedo compararlo con este ángulo de acá, ¿sí? Medido hacia el otro lado, como un ángulo negativo, por ejemplo. O bien, si lo quiero medir en sentido positivo, que sería sentido antihorario, sería ese el ángulo, ¿ya? Dando la vuelta completa, faltando ese pedacito. Entonces, si nos fijamos en la coordenada, aquí la coordenada equivalente es en el x. El x tiene que ser igual, entonces nos da raíz de 3 medios, raíz de 3 medios. Pero lo que cambia es el valor en y, porque acá el y nos da positivo y acá nos da un y que va a ser un negativo. Y efectivamente, y positivo nos da un medio para el ángulo de 30 grados y para el ángulo de 330 grados nos va a dar menos un medio porque estamos acá abajo. La imagen es negativa, ¿sí? Entonces, el seno de 330 grados, lo que estamos diciendo ahí es que vale menos un medio. Es negativo porque el seno es negativo en este cuarto cuadrante, ¿ya? Así que podemos ir haciendo relaciones en esta circunferencia unitaria para ver cómo escribir la coordenada en términos de seno y coseno. Tenemos también el tour trigonométrico para que ustedes trabajen con este simulador que permite ir moviendo las flechas, ¿sí? Am, y tenemos un movimiento del punto. A medida que va dando vueltas sobre el eje, más bien sobre la circunferencia, va generando vectores, tanto en el X como en el Y.
¿sí? Así que ocupen el trigonométrico porque se relaciona con lo que es la función seno y coseno que vamos a trabajar el día lunes. Una cosa importante tiene que ver con la reducción del primer cuadrante, ¿sí? Todos los ángulos del segundo, tercero y cuarto cuadrante los podemos escribir en términos del primer cuadrante. Entonces, acá hay una mnemotecnia que también es bastante útil, que es el todas sin tacos. Todas sin tan y cos. Esto se refiere a a las funciones que son positivas. Si se fijan, el seno, el coseno y la tangente en el primer cuadrante son funciones positivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les decía, la equivalencia en el eje X se puede ver con el coseno. Y estamos con X positivos, entonces el coseno siempre va a ser positivo. Y en el primer cuadrante también, independiente del valor que tome el vector, estamos para Y positivos. ¿Sí? Porque estamos hacia arriba del cero. Entonces el seno también es positivo. Y como la tangente, la vimos en clase que también se podía definir como tangente de alfa igual a seno del ángulo partido en coseno del ángulo, lo que podemos hacer es ver, bueno, positivo partido en positivo también me va a dar positivo. Entonces aquí todas las funciones trigonométricas son positivas, ¿sí? En el segundo cuadrante, el sin, es solamente el seno positivo, ¿sí? En el tercer cuadrante es solamente la tangente positiva y en el cuarto cuadrante solamente el coseno va a ser positivo, ¿ya? Porque vamos a estar trabajando para efectos del eje Y negativo, entonces el seno y la tangente van a ser negativas, ¿ya? Y aquí, como el coseno y el seno son negativos, al dividir un negativo con un negativo nos va a dar positivo. Por eso aquí solamente la tangente va a ser positiva, ¿ya? Recuerden que es una equivocación si uno pone la función así sin el ángulo. Esto es solamente para que se acuerden de cómo son las funciones positiva y negativa en cada cuadrante. Entonces, si uno lo lee en sentido antihorario, es como todo sin tacos, ¿sí? Una forma fácil de recordar. Aquí todas las funciones positivas, aquí solamente el seno, solo la tangente y solo el coseno, ¿sí? Por lo tanto, podemos hacer una reducción al primer cuadrante. Como les mostraba en la lámina anterior, el 120 tiene que ver con el 60, ¿sí? O el 330 tiene que ver con el ángulo 30. Entonces, podemos ir haciendo una relación con el primer cuadrante, ¿ya? Ejemplo. Bueno, primero nos dicen estas relaciones de la circunferencia unitaria y las razones trigonométricas nos permiten encontrar las medidas de ciertos ángulos, dado un valor de función trigonométrica y un intervalo en el que deba estar el ángulo. Generalmente nos interesan los ángulos entre 0 y 2π. Efectivamente, porque si nosotros miramos el cuadrante, ¿cierto? O el plano cartesiano, comenzamos en el ángulo 0 y terminamos en el 2π, que es cuando damos una vuelta completa, ¿ya? Básicamente eso, entre 0 y 360 grados. Pero cuando llego justo a los 360 grados vuelve a ser 0. Entonces por eso suele dejarse abierto el intervalo aquí para el 2π, porque 2π sería equivalente a 0, solo que es cuando comenzamos a dar la segunda vuelta. Y después en 4π comenzamos a dar la tercera vuelta y así, ¿ya? Por lo tanto, aquí nos dicen, encuentre todos los valores de teta, si teta está en el intervalo entre 0 y 2π, y coseno de teta vale menos raíz de 2 medios, ¿ya? Nos dicen, como el valor del coseno de teta es negativo, ¿sí? Ahí podemos ver el signo, teta puede estar en el segundo o en el tercer cuadrante, ya que en el primer cuadrante es positivo el coseno y en el cuarto cuadrante también es positivo el coseno. Entonces solamente podemos estar en el segundo y tercer cuadrante. Em, por lo tanto, aquí tenemos que el valor absoluto del coseno es raíz de 2 medios. Por lo tanto, el ángulo de referencia, la vamos a llamar teta prima, debe ser pi cuartos.
¿Por qué debe ser pi cuartos? Porque si nosotros pensamos en qué valor del ángulo me da raíz de 2 medios, ¿sí? Eso es para el ángulo de 45 grados. Y 45 grados escrito en radianes sería pi cuartos radian. ¿Sí? Por eso el coseno de pi cuartos es igual a raíz de 2 medios. Y como no nos estamos fijando todavía en el signo, sino que en el valor absoluto, vamos a tomar de referencia en el primer cuadrante el coseno de pi cuartos. Y de esa manera podemos notar que en el segundo se escribe como pi menos el ángulo del primer cuadrante, que sería el pi cuartos de referencia, y en el tercer cuadrante se escribe como pi más el ángulo de referencia alfa, que es del primer cuadrante. Entonces, en este caso, nuestro alfa del ejemplo es pi cuartos. Si yo quiero escribir el ángulo en el segundo cuadrante, tendría que ser coseno de pi y a eso quitarle el valor de alfa, que sería pi cuartos. Si quiero escribir el ángulo en el tercer cuadrante, sería el coseno de pi más pi cuartos, ¿ya? Y ahí vamos a calcular esos valores. Entonces, eso sería el ángulo del segundo cuadrante y debe ser igual, en este caso nos da pi menos pi cuartos, 3 pi cuartos, y pi más pi cuartos nos da 5 pi cuartos. Entonces, en ese sentido, estos pueden ser los valores de los ángulos para que el coseno de teta sea menos raíz de 2 medios, porque raíz de 2 medios positivo nos da pi cuartos, pero necesitamos que sea negativo, ¿sí? Entonces, como necesitamos que sea negativo, tenemos que sí o sí considerar la solución en el segundo y en el tercer cuadrante. Por lo tanto, aquí si ustedes verifican con su calculadora, coseno de 3 pi cuartos tiene que ser igual a menos raíz de 2 medios y también coseno de 5 pi cuartos les va a dar menos raíz de 2 medios, ¿ya? Así lo podrían verificar, ingresando esto en su calculadora en modo rad, porque estamos trabajando con radianes. Si lo quieren trabajar en grados, esto se escribiría como coseno de 45 grados, en este caso sería pi cuartos 45 por 3, ¿sí? 45 por 3, o bien coseno de 45, que sería pi cuartos, por 5, ¿sí? Y esos ángulos también van a coincidir que nos tienen que dar menos raíz de 2 medios, pero esto en modo ángulo sexagesimal, que es con el de la calculadora, ¿ya? Como estamos trabajando en radianes, les recomiendo que lo dejen y lo verifiquen en radianes, en su calculadora con el modo rad, ¿sí? Por otro lado, tenemos el sistema de coordenadas rectangulares, ¿ya? Entonces, si bien ya estamos hablando de conocer la circunferencia unitaria, ¿sí? Que tiene que ver con un punto de referencia que esto es máximo 1, ¿sí? Hay veces que no estamos trabajando con un módulo 1, sino que con un valor mayor a 1. Entonces tenemos que ver cómo escribirlo si es que no estamos en la circunferencia unitaria, sino que en una extensión, que puede valer este valor 2, 3, 4, distintos valores, ¿sí? Entonces, esas coordenadas se llaman coordenadas rectangulares, que tienen que ver con cómo escribir un punto en el plano cartesiano. Eso ya lo hemos trabajado mucho en funciones lo vamos a seguir trabajando, pero ahora también lo vamos a relacionar con el valor del ángulo que se genera, ¿sí? Una observación importante es que se habla de desplazamiento y no de distancia. Esto se debe a que en el sistema necesitamos utilizar las direcciones indicadas por las flechas para poder especificar un punto de forma única, ¿sí? Entonces, generalmente, claro, desplazamiento respecto a un punto inicial, ¿ya? Eso es importante considerar. En el sistema de coordenadas polares, lo que estamos haciendo es, en vez de tener un sistema rectangular donde miro cuánto avanzo en X y cuánto avanzo en Y, ¿sí? Em, o cuánto me desplazo en X desde el valor de referencia, me desplacé tantas unidades y desde el valor de referencia también el origen me desplacé tantas unidades en el Y, o subí o bajé, ¿sí? Ahí estabas pensando, bueno, me muevo como de forma recta, solo en vertical y solo en horizontal, ¿sí?
de esa manera, horizontal, vertical, vertical, horizontal. En cambio acá tomamos en consideración un movimiento angular. Por lo tanto, el sistema de coordenadas polares se basa en un punto llamado polo y un rayo que se llama eje polar, que suele estar en dirección del eje X positivo, ¿sí? Entonces acá tenemos P de 2, pisextos. Entonces, si se fijan, lo que está ocurriendo aquí es que nos da el valor 2, que es la referencia de el punto, ¿sí? Y el ángulo que sería pi sextos. O sea, vamos a tener acá una coordenada un poco distinta a lo que teníamos aquí, que era un x, y. ¿Ya? A pesar de que se escribe también como un paréntesis redondo, significan dos cosas distintas. Entonces, el polo se ha ubicado en el origen, en un sistema de coordenadas rectangulares, de modo que el eje polar coincide con el eje x positivo. Si r es mayor que cero, entonces el punto P se encuentra sobre el lado terminal del ángulo, y si r es menor que cero, el punto P se ubica en la dirección opuesta, a una distancia en valor absoluto de r del polo, ¿sí? Entonces, esa parte es sumamente importante, el cómo escribimos en coordenadas polares. Entonces, por ejemplo, acá. Si nosotros tenemos coordenadas cartesianas, tendríamos un X y un Y. ¿Cuánto avancé en X? ¿Cuánto subí en Y? ¿O cuánto me desplacé en Y? En este caso tiene que ver con el radio. ¿Cuánto medía, cierto? El vector, el valor del radio, y cuánto es el ángulo que estoy relacionando. Entonces, un radio y un ángulo. Por lo tanto, el punto, la coordenada final del punto lo podemos escribir de esas dos maneras, en coordenadas cartesianas o en coordenadas polares. También, bueno, las coordenadas cartesianas, coordenadas rectangulares, también las pueden ver así. Bien. Por lo tanto, de manera general, si nosotros tenemos la circunferencia y ya no es unitaria, sino que tiene un radio que vale r, entonces el coseno va a estar dado por el x, ¿cierto? El ángulo lo vamos a tener ahí y sabemos que coseno del ángulo es el cateto adyacente x partido en hipotenusa, que en este caso la hipotenusa sería el valor de r. Y de manera general podemos despejar el x. Entonces el r nos queda multiplicando r por coseno del ángulo, nos va a dar el valor en x. Y lo mismo va a pasar con el seno. El seno de alfa va a ser igual a cateto adyacente, pero la medida que tiene el cateto adyacente tiene que ver con el i. Entonces va a ser un i dividido en el valor de r, y eso implicaría que r por seno del ángulo va a ser igual a i, ¿ya? Y por eso nos quedan de esta manera escrito el x y el y. Entonces, ese punto que tiene coordenadas x, y, también lo podemos escribir de manera general cuando esto no vale 1, con el valor de r. Y en general se pone su valor absoluto para pensar en los cuatro cuadrantes. Entonces sería el valor absoluto de r por el coseno del ángulo, coma el valor absoluto de r por el seno del ángulo. ¿Ya? Esa sería la forma de escribir un punto x, y de manera general, no en una circunferencia unitaria, sino que una circunferencia de radio r. ¿Sí? Y en ese sentido, bueno, también sabemos que esto es la ecuación de una circunferencia. R cuadrado por teorema de Pitágoras sabemos que va a ser igual al cateto al cuadrado, y cuadrado, ¿cierto? Más el segundo cateto al cuadrado, que sería x al cuadrado. ¿Ya? Y la tangente del ángulo teta nos va a quedar y partido en x, porque esto representa el seno y esto representa el coseno. Entonces vimos que la tangente también se puede escribir como seno de teta partido en coseno de teta. Ambos conjuntos de ecuaciones son útiles, pero deben usarse con cuidado, ya que es fácil obtener un valor incorrecto de teta cuando el punto no se encuentra en el primer cuadrante. Es sumamente importante eso, ¿cierto? Porque el R, el valor que tenga, efectivamente es como una medida, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con las coordenadas y sus signos, ¿ya? Encuentre las coordenadas polares del punto -3,4.
Es decir, un punto escrito en su forma cartesiana o en su forma rectangular, nos piden escribirla en forma cartesiana. Lo primero que deberíamos hacer es que nosotros sabemos que en x es -3, entonces desde el 0 retrocedí 3 unidades. Entonces esto vale 3, pero técnicamente del 0 llegué al valor -3, ¿sí? Entonces, por eso, si bien la medida es 3, tengo que tomar en consideración que fue un retroceso. Entonces llegué al -3. Y en el i subí. Entonces esto vale 4, ¿ya? Y llegué en el i al valor 4, desde el 0. Entonces se forma el triángulo, que nosotros lo estuvimos conversando en clase, que son con tríos pitagóricos, el triángulo 3, 4 y 5. Si no se acuerdan de los tríos pitagóricos, nunca lo han trabajado, no hay problema porque podemos encontrar con el teorema de Pitágoras cuánto vale el valor del radio. Entonces en este caso nos queda el cateto, el primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado igual al radio al cuadrado. Así que esto nos daría 9 más 16 y eso es efectivamente 25. Y eso es el valor del r al cuadrado. Así que aplicamos raíz, ¿cierto? Y encontramos el valor de r, ¿sí? Con eso ya tenemos el valor del radio para escribir nuestra coordenada polar. Pero nos falta el valor del ángulo. Y el ángulo, fíjense que es este pedacito. Entonces, no es todo lo que avancé para llegar a ese triángulo. Por eso tengo que tener un poco de precaución. Un ángulo en este cuadrante em, podríamos calcularlo con la tangente, ¿sí? Entonces la tangente de alfa va a ser igual a 4 tercios, que es cateto opuesto partido, perdón, en cateto adyacente. Y con eso encontramos el valor del ángulo alfa. Y nos da aproximadamente 0,93 radianes. Em, Eso sería alfa, pero el ángulo que se genera realmente es desde el cero. Entonces, cero para allá, ¿sí? Entonces, el valor teta, el ángulo teta, sería pi menos alfa, que nos va a dar 2,21 radian, ¿sí? Entonces, la coordenada cartesiana, escrita como coordenada polar, sería 5, que es el valor del radio, coma 2,21, que sería el valor del ángulo, ¿sí? Porque para generar este triángulo tuve que avanzar todo esto. Este es el valor de referencia que tomo del primer cuadrante, ese alfa. Pero no es lo que avancé para generar el triángulo, porque si tomo alfa, estaría considerando el triángulo del primer cuadrante. Ese sí es el alfa. ¿Ya? Así que ahí hay que tener precaución. Siempre tengo que mirar cómo escribir el ángulo en el cuadrante correspondiente, ¿sí? Vamos a seguir trabajando con trigonometría la próxima semana, así que espero vean este video a tiempo para que lleguen preparados para la clase del lunes en la tarde. Les dejamos la bibliografía como en todas las sesiones y aquí un ejercicio inverso, donde se les dan las coordenadas polares, ¿cierto? Y se pide pasar a coordenadas cartesianas. Entonces acá la idea es que lo revisen, verifiquen que esto es el radio, esto es el ángulo y que tengo que llegar a escribir esto como x, y, o bien como coseno del ángulo, seno del ángulo, que sería otra forma de escribir la coordenada cartesiana. ¿Sí? Verifíquenlo, debería llegar a 1, raíz, perdón, menos raíz de 3. ¿Ya? Eso, ahí están las páginas de los libros que estamos utilizando de referencia. Espero que les sirva y que les vaya bien con el estudio de esta clase. Chao, chao.